amenazas múltiples de bandidos con los que ellos llevan casi 3 años en mesa sin ningún resultado para la paz, pero probablemente pagando todo el apoyo con el que les permitieron llegar a la Casa de Nariño. En el Congreso volvió a estallar una confrontación que desnudó, sin filtros, el choque más profundo del poder en Colombia. Entre señalamientos cruzados, acusaciones de manipulación judicial, infiltración institucional y pactos oscuros con estructuras criminales, el debate entre Paloma Valencia e Isabel Zuleta se convirtió en un episodio que sacudió al país entero. No fue un simple cruce ideológico, fue un retrato brutal de cómo las tensiones del Estado han escalado a un nivel donde cada palabra parece un disparo y cada argumento expone las grietas que hoy amenazan la estabilidad nacional. Respete las decisiones que toma y no le diga mentiras, senadora Paloma Valencia, al país. Quienes levantaron la orden de captura fueron ustedes mismos y su fiscal amigo Barbosa, y lo hizo con una resolución que hoy el país tiene que conocer. La senadora Isabel Zuleta no solamente no madruga, sino que tiene malos asesores, o no escucha muy bien, porque resulta que yo no he dicho que la fiscal Camargo hubiera levantado las órdenes de Calarcá, y usted dice mentiras, senadora, otra vez. El fiscal Barbosa cumplió la ley de paz total. Quien pide el levantamiento de las órdenes es el gobierno nacional. Y el fiscal tiene que levantarlas porque si no comete prevaricato. Yo lo que estoy denunciando son los cambios de la fiscal Camargo, que no se la adjudique a la Corte Suprema de Justicia. La terna entera es del presidente, que fue quien la escogió. Ella es la mejor amiga del ministro de Defensa que salió, Iván Velázquez. Pero quiero recordar, ella hizo 2 cambiecitos. Cuando cogen a Calarcá, decide vía memorando que la flagrancia implica que no los pueden capturar. Eso es una novedad de la fiscal del cambio. Y la segunda novedad de la fiscal del cambio es que además deciden que todos los delitos que cometieron, incluyendo el reclutamiento de menores, del menor que iba ahí, era básicamente legal. Pero le quiero recordar también, senadora Isabel Zuleta, no se le olvide que fue su gobierno el que apenas capturaron a los 7 disidentes, fueron corriendo a declarar a Firu, a Oliver y a María Alejandra gestores de paz para que no los fueran a meter presos. Y se le olvida, senadora Isabel Zuleta, que no hay ninguna infiltración cuando un gobernador democráticamente elegido que representa la autoridad en el departamento obtiene información de la fuerza pública. Claro, yo sé que a usted le duele que al gobernador le digan lo que van a hacer, porque como usted se la pasa en las cárceles, pues tendrá mejores consejeros. Pero yo sí quiero terminar diciéndoles, el presidente Trump no amenaza la soberanía de Colombia. Está del lado de la democracia. Lo que no puede nunca es estar del lado del narcotráfico, que viene creciendo por su paz total. La paz total que asesina, que recluta, que le ha entregado el territorio a los colombianos. Entonces, senadora, parece que usted no se leyó la ley de paz total, porque el DNI tiene funciones específicas, institucionalidad para la paz que creó este gobierno con la esperanza de que algún día este país tenga por fin derecho a la paz. No, senadora Isabel Zuleta, no se equivoque. La paz de ustedes es la que disfrutan los violentos y padecen los colombianos. A mí me da orgullo ver a nuestro candidato Iván Cepeda en fotos que demuestran que ha luchado por la paz. Aquí tenemos que ser muy claros. Hay gente que dice que nace sin miedo. No, a mí sí me da mucho miedo uno tener que denunciar la corrupción de este gobierno. Pero el miedo uno lo tiene que vencer. Y claro que me da miedo denunciar a un senador que se abraza con la criminalidad. Claro que me da miedo saber que está abrazado con la gente que mandó a matar a Miguel Uribe. Claro que me da miedo. Y aquí lo digo claritico, ojalá me preocupe. Pero por otro lado, senador JP, todo lo contrario, celebro su berraquera de siempre decirle a todos la verdad en la cara. Y claro que nos da miedo, pero el miedo es para vencerlos, porque los valientes no son los que no tienen miedo, son los que somos capaces de enfrentarlo y decirle las verdades aquí a todos.
A quienes han querido desviar este debate, les aclaro que este no es un debate ni sobre encuestas ni sobre elecciones. Es un debate sobre chats, grabaciones y pruebas que demuestran que estructuras criminales han infiltrado la institucionalidad en este gobierno. Sin embargo, voy a hacer rápidos comentarios sobre lo que aquí se ha dicho. Olvidaron quienes hablaron del exministro Velázquez y Camargo mencionar que ellos hicieron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, donde terminaron acusados de favorecer a Odebrecht en casos de corrupción y de negociar acuerdos judiciales de manera irregular. Señalaron a mi partido de traer criminales al Congreso, los que gracias a un acuerdo de impunidad y del irrespeto a la voluntad popular trajeron 10 criminales de lesa humanidad sin pagar un solo día de cárcel con curules regaladas. Hablaron del tema de seguridad. No los voy a cansar con las cifras de éxito de la seguridad democrática que reconoce la propia Comisión de la Verdad. Hablemos de algunos problemas de seguridad en este gobierno que dejó que las hectáreas de coca crecieran a más de 300.000 con una producción de 3.001 toneladas métricas al año. Hablemos de las 278 masacres con más de 900 víctimas de este gobierno, de los 609 líderes sociales asesinados y del secuestro que pasó de 223 víctimas en el 22 a 338 en lo que va corrido del año. Y le recuerdo a los que me antecedieron en la palabra que Uribe no huyó, que respondió y dio la cara frente a la justicia, contrario a lo que hizo Carlos Ramón. Ahora sí entremos al tema del debate. En 2022, Gustavo Petro inició contactos con el Estado Mayor de la FARC como parte de la denominada política de paz total, y en diciembre del 2023 levantaron órdenes de captura. Quiero recordar en este congreso que en la quinta ronda de conversaciones con estos bandidos, en julio del 2024, acordaron cese al fuego, reglas de seguridad y reuniones con comandantes. El 23 de julio del año pasado, en Anorí, fue capturado alias Calarcá con otros bandidos, donde lograron incautar unos 100 dispositivos electrónicos con información, donde se ha garantizado la cadena de custodia. Llama la atención que después de esa captura, el 23 de julio, el 24, la Fiscalía confirmó que había sido una captura en flagrancia por delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o partes, y que eran 7 los miembros de la estructura que se movilizaban en vehículos de la UNP. En ese momento, la Fiscalía habló de alias Firu, Oyaco, Oliver, Urias Perdomo, Ramiro Erika y María Alejandra Ojeda. ¡Qué extraño! Olvidó la Fiscalía que entre los bandidos se hallaba alias Calarcá. Y aunque no lo anunció en el comunicado, ese mismo día confirmó que Calarcá sería liberado con Ramiro y Urias Perdomo. De manera muy grave, se informó que la suspensión de órdenes de captura se extendía a casos de flagrancia, a pesar de que la resolución que establecía esta ilegalidad fue posterior. Así legalizaron dejar libres a estos criminales. Hoy nos llama la atención porque nunca avanzó la investigación por las armas, el dinero y el oro, incluso por el menor que estaba en poder de los bandidos. Posiblemente eso tenía que ver con delitos como lavado de activos, minería ilegal o reclutamiento forzoso. También liberaron a alias Erika a pesar de estar en flagrancia. Después de esto, entre el 7 y el 9 de agosto, el gobierno de Petro se reunió con disidencias de la FARC en Cúcuta. Allí acordaron nombrar gestores de paz a los otros que quedaban presos. Y mediante decreto de agosto que publicaron el 3 de septiembre, designaron como gestores de paz a alias Firu, Oyaco, Oliver y María Alejandra Ojeda para permitir que quedaran libres.
Esta grave decisión del gobierno de Gustavo Petro permitió que en Antioquia se reactivara el Frente 34 en el suroeste y que las disidencias de la FARC pasaran de tener presencia en 13 municipios en el 23 a 19 en el 2025. Alias Ramiro también fue liberado y entró en contacto con alias Iván Mordisco. Y ahora nos tenemos que aguantar no solo a alias Calarcá, sino también a los bandidos de Mordisco aliados con Ramiro. Esos ceses unilaterales al fuego del gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que estos bandidos continúan delinquiendo, llevaron a los ataques a la infraestructura eléctrica en mi departamento, al asesinato de 27 policías y 15 militares, a que hirieran a 26 policías y 53 militares después de esas liberaciones. También a que se incrementara el desplazamiento forzoso y las minas antipersonal. Escuchen esta cifra, señores senadores. Nosotros pasamos de 13 a 28 desplazamientos forzosos entre 2024 y lo que va de este año, un crecimiento del 115%. Y de 10 a 26 personas afectadas con mina antipersonal, un crecimiento del 160%. Entre ellos, aunque parece a muchos no importarles en este recinto, 2 niños de 6 y 8 años en San Andrés de Cuerquia. Uno de ellos perdió su bracito y quedó con un ojo afectado. El 24 de noviembre de este año, la Fiscalía confirmó que sí tenía información sobre el material incautado en la captura de alias Calarcá y los otros bandidos de la FARC. El verdadero punto de este debate que nos genera enorme preocupación es en realidad cómo las FARC han infiltrado instituciones como la Fiscalía, el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que verdaderamente nos preocupa es la relación del bandido Calarcá con generales como Huertas y Mejía. Huertas vinculado además al traslado de guerrilleros con órdenes de captura y a conversaciones con alias Richard Catatumbo, con quien acordaron crear empresas fachadas para favorecer a bandidos de estas estructuras criminales. Y aquí los que se rasgaban las vestiduras ahora hablando de la Universidad de Antioquia, que no dijeron nada sobre los más de 800 millones que este gobierno les debe a las 34 instituciones públicas de educación superior desde agosto. Tampoco dijeron nada sobre el caso de Wilmar Mejía, alias El Chulo, que está en el DNI y que este gobierno nombró en el Consejo de la Universidad de Antioquia. Él, que también se acusa de ser responsable del retiro de varios oficiales. Y aprovecho para comunicarle al Congreso y a los colombianos que por este gobierno, por no haber entregado los papeles, no se van a hacer ascensos como era costumbre a final de año. Otra preocupación es la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Yo soy denunciante de Petro y Francia Márquez en la Comisión de Acusaciones desde hace más de 2 años por violación de topes de campaña, financiamiento ilegal, fraude procesal y fraude en documento público. Me ratifiqué en esa denuncia, entregué nuevas pruebas y también entregué ahora esta información tan grave de Caracol, donde Iván Mordisco habla de cómo los bandidos ayudaron también a financiar esa campaña a través de Francia Márquez y de alias Majin Buu. No solo el hombre Malboro, el clan Torres, el Turco Ilzaca. Mucho se ha escuchado sobre el pacto de la picota, sobre cómo las estructuras criminales ayudaron a la elección de este gobierno y quizá
Eso explica la complicidad que les ha permitido crecer en número de armas, hombre, dinero y control del territorio. Por último, también nos preocupa la relación de estos bandidos con el empresario chino. Las empresas de fabricación de armas en Caquetá, Antioquia, al sur de Bolívar, y además el tema de la minería ilegal. Aquí conminamos al gobierno de Gustavo Petro a responder, no por chismes, no por temas electorales, sino por una serie de pruebas muy graves que hablan de complicidad de la institucionalidad bajo este gobierno con los bandidos de la FARC, que se demuestra además esa complicidad con el crecimiento de las fuentes de financiación, el narcotráfico y la minería ilegal, con el crecimiento de poder de fuego, de número de hombres y de control del territorio por parte de estas estructuras. Y no olviden que fue a este gobierno al que le asesinaron un candidato a la presidencia, quienes hoy están sentados en mesas de negociaciones con ellos, y que no se les olvide que es este gobierno el que no ha dado las garantías a los opositores y a distintos partidos por amenazas múltiples de bandidos con los que ellos llevan casi 3 años en mesa sin ningún resultado para la paz, pero probablemente pagando todo el apoyo con el que les permitieron llegar a la Casa de Nariño. Muchas gracias, presidente. A usted, senadora. La intervención de Paloma Valencia deja una estela de inquietud que va mucho más allá de la disputa retórica. Lo que se expuso en el recinto fue un mosaico de denuncias que cuestiona la solidez misma del Estado. Desde cambios inexplicables en decisiones judiciales hasta liberaciones anómalas de miembros de organizaciones armadas, desde la supuesta alteración de normas sobre flagrancia hasta el uso político de figuras como los gestores de paz. Desde presuntas infiltraciones en organismos clave hasta el riesgo de que se haya abierto la puerta para que estructuras criminales amplíen territorio, poder y acceso a información reservada. Cada elemento mencionado configura un escenario que debería preocupar a cualquier ciudadano, sin importar su lugar en el espectro político. Valencia sugiere que decisiones institucionales habrían permitido el fortalecimiento de actores armados, el avance de frentes guerrilleros y un aumento de indicadores de violencia que no pueden ser ignorados: masacres, secuestros, desplazamientos, ataques contra la fuerza pública y el avance de la minería ilegal. Y mientras los señalamientos sobre presuntas conexiones entre estructuras criminales y campañas políticas se multiplican, el país queda atrapado en un terreno movedizo donde las versiones oficiales chocan con las revelaciones periodísticas y las dudas sobre la independencia de algunas autoridades se vuelven inevitables. El punto más inquietante no son las acusaciones en sí, sino la pregunta que flota detrás de ellas: ¿qué margen real tiene la institucionalidad para protegerse cuando desde adentro se denuncia la existencia de acuerdos, filtraciones y decisiones que favorecen a quienes deberían ser investigados? Y si estas denuncias son falsas o exageradas, porque no existen respuestas claras, inmediatas y verificables que las desmonten de raíz. El país se encuentra frente a un dilema mayor: o estas denuncias revelan fallas estructurales que pueden comprometer la seguridad nacional, o estamos ante una guerra política donde la verdad se vuelve rehén de intereses en disputa. En cualquiera de los dos casos, el riesgo es enorme. Hoy Colombia necesita algo más que discursos exaltados, necesita ver las pruebas, las investigaciones, las responsabilidades y las decisiones que garanticen que la justicia y la seguridad no están siendo manipuladas por manos invisibles. Porque si no se esclarece qué está ocurriendo, la desconfianza seguirá creciendo y el Estado seguirá debilitándose ante la mirada impotente de la ciudadanía.